se fijan las tasas arancelarias, el MEF regula el arancel, los ajustes de los aranceles, y también se dan diversos decretos supremos de ley, incluso reglamentos, ¿no? O resoluciones que se prestan a nivel, digamos, a nivel gobierno, a nivel estatal, que lo único que hace la SUNAT es controlar. Junto con la SUNAT existen otros entes que van a ayudar a cumplir esta normativa, ya sean por un tema de cultura, de restricción o de protección o salvaguardar que la SUNAT cuiden estos principios. Y básicamente esto aterriza o controla a quienes, básicamente a los contribuyentes. Pero para esto también tienen que haber ciertas entidades que regulen el comportamiento de los contribuyentes, pero que también estén orientados en todo momento. Y la SUNAT es uno de los primeros, bueno, es el ente recaudador por parte del Estado, en la cual se va a encargar después de ver que todas las mercancías que ingresen al país paguen efectivamente todos sus derechos arancelarios o todos los, digamos, todas las alícuotas o todo barrera para arancelaria que pueda tener una mercancía a su ingreso al país. ¿Ok? ¿La SUNAT qué hace? Bueno, simplemente recauda a través de las declaraciones de importación, tiene la obligación de informar a los contribuyentes todos los procesos que realiza como ente recaudador, como representante del Estado en esta labor, previene la evasión y el contrabando, para eso también tiene otras modalidades como agentes perceptores o agentes retenedores. Antes se llamaba SUNAT con D y SUNAT con T, eran dos entidades distintas. Ahora actualmente la SUNAT con T ha absorbido a la SUNAT con D y se encarga de ambas labores, ¿no? Digamos así, ante todo todos los importadores o todos los contribuyentes. ¿Ok? Entonces, para nosotros ahorita lo único que tenemos es una sola entidad llamada SUNAT y que se encarga de este periodo. Vamos a ver el tema de lo que se trata, lo que es SUNAT para la parte de todo lo que es ligado al comercio exterior. ¿Ok? Sigamos. Un principio básico que debemos de saber, por cultura general, yo he puesto acá un esbozo, porque no es, digamos, en este momento nuestra materia de griego el momento esencial de aprender esto. Pero tenemos que tener pleno conocimiento cómo es este triángulo, esta jerarquía de normatividad. Como su nombre lo dice, es una jerarquía. ¿Por qué? Porque por encima de todas las regulaciones legales que puede existir en el país está la Constitución. La Constitución, que es la Carta Magna, que hubo unos cambios hace un par de años, y por la cual se rigen todos los poderes del Estado, incluso los ciudadanos, ¿no? Ha sido conformada con ciertas leyes o artículos que se tienen que respetar. Bajo esa prescripción es que se han creado leyes que las da el Congreso, dan proyecto de ley. Obviamente existen los poderes legislativo y el poder ejecutivo representado por el Estado, en los cuales tienen que aprobar estas leyes, pero el rango es el siguiente. Por debajo de la Constitución, veámoslo así, están las leyes, debajo de las leyes están los decretos, que pueden ser decretos de urgencia o decretos supremos. Decretos supremos que pueden especificar diversos procesos normativos del Estado. En nuestro caso, el decreto supremo que da el pie a la formación de todos los procedimientos aduaneros, del arancel de aduanas y sus modificaciones, los decretos leyes que sustentan la Ley General de Aduana, ¿no? Y otros decretos más que tenemos que tener en cuenta. Por debajo de estos decretos están las resoluciones que lo emiten los alcaldes, los ministerios, ¿estamos? Pero están por debajo. Y más abajo aún están los reglamentos circulares y otros memorándum, normativas o, digamos, documentos que pueden aclarar ciertas normas que se dan en el ámbito económico o en el ámbito aduanero. Les quiero explicar lo siguiente, que los decretos pueden ser el decreto de urgencia o el decreto legislativo. Un decreto de urgencia lo emite el presidente, ¿no? De la nada puede hacer un decreto de urgencia, ¿no? Y este decreto se puede imponer a los demás. Pero los decretos de urgencia, como ustedes lo ven, están por debajo de las leyes, no tienen rango de ley. Sin embargo, en algunas ocasiones, dada la necesidad, se pueden dar decretos de urgencia que pueden tener el alcance jurídico o la prioridad de una ley. Pero jamás una resolución, una circular, un reglamento, un procedimiento puede estar por encima del decreto supremo y mucho menos por encima de las leyes. ¿Ok? Todo esto lo hablo en el ámbito nacional. Sin embargo, si pensamos a nivel mundial, existen otros organismos como la OEA, la ONU y etc. Y entre nosotros lo que es la OMC, ¿no? Que es la entidad o el organismo mundial del comercio, en los cuales existen normas
que se dan sobre todo en los tratados internacionales. A esto le vamos a llamar normas supranacionales. En los casos que existan divergencias con el extranjero o que se tenga que ver, digamos, dilemas en los cuales se tengan que solucionar bajo estas normas, las normas supranacionales van a tener más prioridad o más injerencia sobre las normas nacionales. ¿Ok? Tengamos eso presente. Sigamos. Entonces, uno de los decretos que quisiera, antes de entrar de lleno al tema de la tributación o todo lo que es la recaudación aduanera, es explicar algunos párrafos del Código Tributario. ¿Ok? Y específicamente a uno puntual que, sin ser menos importante, necesitamos tener bien claro cómo se... Digamos, lo hemos escuchado muchas veces, pero veamos lo que dice. Hay un decreto supremo, ¿ya? Mediante el cual se aprueba el Código Tributario. ¿Qué cosa nos dice el Código Tributario? Veamos. En una de sus normas, sigamos, te dice lo siguiente. En la norma 12 te habla del cómputo de plazos. Cuando ustedes escuchan para cualquier tema, sea aduanero, jurídico, legal, público, el Código Tributario es amplio, no solamente es por el tema de aduanas. Pero te dice bien claro, para efecto de los plazos establecidos en las normas tributarias debe considerarse lo siguiente, que todos los plazos que un procedimiento, una ley o una normativa estén expresados en meses o en años, se cumplen el mes de vencimiento y en el día de correspondiente al inicio de dicho plazo. ¿Ok? Si en este mes el vencimiento falta, o tal día faltara en este mes, el plazo se cumple el último día de dicho mes. Ustedes saben que cada 4 años hay años bisiestos, en el cual aparece el 29 de febrero. Supongamos que el 29 de febrero del 2004 se da un régimen en el cual yo me acojo a 1 año o a 2 años, y resulta que si yo me acogí el 29 de febrero del 2024, ¿no? Es un año bisiesto, el 29 de febrero del 2025 tuviera que vencer el plazo de 1 año. Pero resulta que en el 2025 no hay 29 de febrero. Entonces, como no hay 29 de febrero y la norma te dice que tiene que acabar dicho plazo, tiene que acabar en el mes, si no acabará en el último día de dicho mes, es decir, que acabaría el 28 de febrero. ¿Ok? Esa es la norma que lo especifica de tal forma, cuando el día no existe. Pero también aclara algo. Los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles, ¿sí? Cuando las normas te dicen esto se posterga por 10 días, se sobreentiende que son 10 días hábiles. Te damos 5 días para contestar, se supone que son 5 días hábiles. Pero cuando las normas le expresan, ustedes tienen 15 días calendarios para responder, se supone que ya no puede considerar, sino que tienen que ser expresamente días calendarios. Y esto cuenta los sábados, domingos y feriados. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si el vencimiento cae un fin de semana o un día feriado? Bueno, hace la aclaración. En todos los casos, los términos o plazos que vencieran en un día inhábil para la administración, ojo, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. En mi ejemplo que les daba, digamos que el 29 de enero del 2024 yo numero una declaración de depósito, el cual vence a los 12 meses y debería vencer el 29 de febrero del 2025. Como no existe tal día, debería vencer el 28 de febrero del 2025. Pero si de repente yo reviso mi calendario y esto cae un domingo, cae un día inhábil, entonces entiende que queda automáticamente prorrogado al siguiente día hábil. O sea, sería para el lunes 1 de marzo. ¿Ok? Es algo bien sencillo, pero a veces es muy importante. Cuando uno está con temas legales, viendo plazos, tratando de presentar documentos o cumpliendo ciertas restricciones, y cuando es notificado, tenemos que tener mucho cuidado cuando recibimos las notificaciones. Acá yo les muestro, por ejemplo, lo siguiente. Si vemos acá en el mes de junio, digamos, yo tengo una declaración que me sujeto, digamos, a una admisión temporal o a un depósito, y mi fianza yo la garantizo por unos 2 o 3 meses. Entonces la pregunta es, yo el lunes 30 de junio, yo numero mi admisión temporal, digamos, por 2 meses. Si es 3 meses, entonces quiere decir que el plazo del vencimiento de la admisión temporal debe ser 30 de julio, 30 de agosto. Pero si vemos acá en el calendario, 30 de agosto no solamente es feriado, sino que también cae día sábado. Entonces, como el vencimiento está al día,
se entiende que ese vencimiento quedaría prorrogado hasta el día lunes 1 de septiembre. Sin embargo, eso te dice el procedimiento, el DESPA. El DESPA es un procedimiento que está regulado por un decreto supremo en el cual se ha hecho un detalle de cómo se debe realizar el procedimiento. Sin embargo, si este procedimiento te dice que, dado que es un decreto por encima de un procedimiento, te especifica que en el caso de los vencimientos, las ampliaciones o las prórrogas que pueden haber para un plazo o un periodo de un régimen, tienen que presentarse antes de su vencimiento, por más que el plazo venza y corra por día, tienen que hacerlo antes del vencimiento. Es decir, si el procedimiento a mí me dijera, está bien, vence el día 30, pero el procedimiento especifica que se debe tramitar antes cualquier vencimiento, cualquier prórroga, entonces tendríamos hasta el día 29 para hacer cualquier ampliación o cualquier prórroga. ¿Ok? Por favor, esto siempre hay que tenerlo bien claro para todos los casos o para todos los procesos. Un ejemplo también, lo que podamos ver es que, digamos que yo el 8 de febrero de este año, cae sábado, una declaración de aduanas se puede enumerar en cualquier día del año. La transmisión electrónica es válida 24/7 y es electrónica, ¿no? Y supongamos que un pedido de depósito también lo numero el 8 de febrero. Entonces yo me pongo a pensar, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y le quiero ampliar a un periodo de 8 meses, entonces tendría que vencer ¿cuándo? Si numera el 8 de febrero, tendría que vencer el 8 de octubre, ¿no? Su vencimiento. Entonces, el vencimiento que caería 8 de octubre, cae miércoles, pero es feriado. Pero al ser feriado y es un pedido de depósito, automáticamente el vencimiento correría para el jueves 9 de octubre, que es un día hábil, ¿no? Y prorrogado al día siguiente. ¿Estamos? Y acuérdense que el dicho día de vencimiento existe, por lo tanto queda en ese mismo mes el día de vencimiento. ¿Okay? Y así, una serie de ejercicios que uno se puede tomar a practicar de acuerdo a lo que diga la norma 12 del Código Tributario, para un poco tener bien claro cómo son estos procesos de los vencimientos de los plazos. ¿Ok? Sigamos. Otro tema que va a detalle y que ya quisiera aclarar: ¿quién no ha determinado el concepto de importación para el consumo? Antes se llamaba importación definitiva, ahora se llama importación para el consumo. Algo breve que permite el ingreso al país de mercancías previo cumplimiento de las formalidades y obligaciones y el pago o garantía de los derechos arancelarios y demás impuestos y multas utilizando una declaración aduanera de mercancías. Antes llamada DUA, Declaración Única de Aduanas, ¿no? Hace un par de años, bueno, cada régimen tenía su declaración única de aduanas. Había una declaración para importación, otra para depósito, otra para admisiones temporales, para reembarques, etc. Ahora no. Ya desde hace un buen tiempo, previa a la última legislación, ya se dio el tema de la DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Y en un mismo formato ya se está declarando tanto los regímenes 10, 70, 50, 52, ¿ya? Entonces, ya no podemos hablar de DUA, sino tenemos que hablar de DAM. ¿Qué necesitamos para numerar una DAM? Especifico en la parte de abajo, la primera columna, el documento de transporte, ¿no? El documento de transporte, que más o menos va a ser el título de propiedad de la mercancía, con lo cual va a viajar de un puerto de origen a un puerto de destino cualquiera. ¿Qué lo acompaña? La factura comercial, que es la transacción básica que existe en la transacción de compra y venta con el proveedor. ¿Qué más? Un documento de seguro que no necesariamente puede tener la mercancía. Sabemos que hay mercancías que se embarcan sin documento de seguros, y en el Perú, para poder hacer la declaración del seguro, siempre se toma una tasa porcentual establecida por aduanas, que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería. ¿Qué más? Un documento de control, si es que lo necesitara o lo sin necesitara. Ya hemos hablado justo el día de ayer sobre el tema de las mercancías restringidas. No todo producto todos los productos se pueden importar. No todo el producto que puede importarse está prohibido. Sin embargo, todo lo que se puede ingresar puede estar restringido, como que no. ¿Ok? Y cuando está restringido, ¿qué se necesita? El documento de control. Adicionalmente, a lo largo de los años, Perú siempre ha estado inmerso en el acuerdo de la OMC y es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Por ser miembro de la Organización Mundial del Comercio, Perú está obligado a liberar sus barreras para arancelarias.
Hace un par de años teníamos aranceles de 25 y 15, luego fueron cambiando con los diversos gobiernos, en el cual se puso aranceles de 0, 7, 9, 12, 20. Actualmente, con nuestra nueva legislación, tenemos aranceles de 0, 6 y 11. Obviamente 0 a los productos que no producimos y son los productos que tienen que entrar al país, le damos libre libertad solo con el arancel de ingresar. El 6%, que son los productos que, digamos, en cierta medida nosotros producimos y le ponemos este arancel para poder proteger a nuestras empresas locales, ¿no? Como una barrera proteccionista, siendo esta una barrera, una barrera arancelaria, ¿ok? Y la tasa mayor de 11% que va a los productos a los que sí producimos, que son industrias que se ven afectadas mucho con la importación de los productos a los cuales estamos trayendo al país. ¿Ok? Las prendas de vestir, calzados, etc. Y eso que en algunos casos, como en el tema de textiles o de calzados, adicional a este arancel de 11%, se le tienen que grabar con otros impuestos o derechos antidumping, ¿no? Adicionales porque afectan a cierta industria o a cierto sector industrial. ¿Ok? Esto lo regula Indecopi. Pero de estas tasas 0, 6 y 11, si inevitablemente el 11 es la mayor tasa o el 6 es la tasa intermedia, también pueden entrar al país con 0 al valor. Se les quita todo el valor de pago siempre y cuando cuenten con un certificado de origen. Y obviamente se va a aplicar siempre que el país de donde se traiga cumpla con los requisitos de negociación de la partida o del producto, que tenga la expedición directa, ¿ok? Y que venga acompañado de este documento que certifica que es originario del país de donde se ha embarcado, ¿ok? Sigamos. Dentro de este proceso de importación, ya teniendo todos los documentos, tenemos que tener bien claro lo siguiente. En el despacho de importación existen tres modalidades para ingresar la mercadería al país. La modalidad del despacho anticipado, la modalidad del despacho urgente y la modalidad del despacho diferido. Hace mucho tiempo, la mayoría de los despachos eran despachos diferidos. Llegaba la mercadería, ingresaba a un almacén, el almacén te entregaba un volante o un ticket o digamos que es la tarja, es el registro del peso y bultos de la mercadería que ingresaba al almacén. Y esto lo utilizaba para poder llenar la declaración aduanera con los pesos y bultos reales con que venía y se numeraba la declaración. En ese momento se llamaba DUA, ¿no? Ahora, actualmente, si antes el 80% eran despachos diferidos, te estoy hablando hace más de 20 años atrás, ¿no? Actualmente el porcentaje se ha invertido. Ahora, casi el 60-80% de las declaraciones, dependiendo por intendencia, la mayoría se están acogiendo al despacho anticipado. Un mínimo de órdenes ya se están acogiendo al despacho urgente o al despacho diferido. El tema es que el despacho anticipado se pueden acoger todas las declaraciones que ustedes pueden traer, pero no todos los productos. A la inversa que el despacho urgente. En el despacho urgente se pueden acoger ciertos productos, pero no así todas las declaraciones. Por ejemplo, despacho urgente se permite, bajo la modalidad del despacho urgente, sea antes o después de la llegada de la carga, periódicos, sangre, plasma, órganos, algo que por decreto de urgencia tenga que entrar al país de manera urgente. ¿Me dejo entender? Todas esas que tengan características como cargas de gran peso y tamaño y volumen, imagínense pues que unos Caterpillar o estos volquetes de minas que tienen casi 10 metros de altura entre pues o vaya por el almacén, eso es algo que inusualmente no se ve, pero que sí están sujetos a despacho y se sujetan a este despacho o a esta modalidad de despacho urgente. Y el despacho diferido, que ahora existe en menor proporción, son los que se siguen numerando posterior a la llegada de la carga y que actualmente ejercer esa modalidad está con sanción por parte de la SUNAT, ¿no? La SUNAT ha especificado que todas las cargas deben acogerse a la modalidad de despacho anticipado y algunas pueden estar sujetas a la modalidad de urgente, quizás, ¿no? Por un tema pues, de restricciones. Y en esos casos no están afectos a sanción. Como por ejemplo, aquellas que vienen por debajo de los $2.000, que son mercancías que cuentan con documentos de control y que por el mismo hecho de no tener los documentos a tiempo, pueden todavía numerarse después del arribo, sin sanción a multa,
con el documento de control respectivo. Pero son algunas, no son todas las mercancías. ¿Ok? Pero la voluntad es esa, ¿no? De que todo se trabaje bajo la modalidad de despacho anticipado. Sigamos. Vimos también el caso ayer, el tema de lo que son el registro de los permisos o los trámites para la mercancía restringida. Pero ¿para qué se necesita eso? Para hacer la numeración. Y a eso quería llegar. Ya les expliqué cómo son los plazos, les he explicado lo que es el régimen de importación, que es lo que nos trae esta reunión, y que el régimen de importación va a concluir en la numeración de una DAN. Y esa numeración de la DAN va a generar una obligación tributaria aduanera, eso va a generar una deuda con el que numera la DAN, que va a ser el contribuyente, a favor de la aduana, que va a ser el ente recaudador. ¿Ok? Pero para que se dé la numeración de la DAN, tiene que suceder esto de acá, que están ustedes visualizando. El importador, si es necesario, necesita registrar alguna mercadería en el BUCE primero. El BUCE se dirige a la entidad que va a regular esta solicitud de acuerdo al tipo de mercancía, si es que es restringida, y una vez que entrega el documento resolutivo o el documento de control con el cual se va a numerar, recién uno se presenta a la SUNAT. Si la mercancía no es restringida, todos estos pasos se obvian y nos quedamos en el paso final, que es la SUNAT. En la SUNAT, ¿qué cosa se hace? Cuando estamos en este punto, el agente de aduana es el que transmite la información. En los casos que necesitan mercancía restringida permisos, va a añadir a su declaración de aduana el documento resolutivo, ¿no? Se consigna electrónicamente y la aduana va de forma automática, electrónicamente va a responder con una numeración básicamente de 6 dígitos, ¿no? Si es que está en ese plazo, o sea, máximo he visto que la aduana han estado en la DAN pues 43, 27 y 50, o sea, 6 dígitos, o sea, hemos tenido 437.050 DAMs hace un par de años. No sé con cuántos años cerraremos en este momento, pero mayormente han sido así. Y si este comercio exterior aumenta y mañana va a haber más importaciones y más, tengo la sensación de que en algún momento vamos a tener 7 dígitos. Igual que los números telefónicos. Hace un par de años los celulares tenían 8 dígitos y ahora tenemos 9. Y si se aumenta la cantidad de números telefónicos, entiendo que en algún momento también vamos a tener 10 dígitos. ¿Ok? Pero en sí, una vez que se transmite, el agente de aduana transmite la información con el documento resolutivo o no, si es que lo requería, nos dan un número de DAN. Ese número de DAN es con la cual yo ya estoy iniciando mi trámites ante la aduana, la cual ya corté un plazo, ya me acogí a un régimen, ya estoy afecto a sanciones o multas de corresponder si he omitido o me encuentran error en mi declaración. Y a su vez, y lo que quiero llegar es que ya hemos generado una obligación tributaria, una deuda para el contribuyente, ¿ok? Del cual el agente de aduana no es responsable por los derechos e impuestos. El contribuyente es el que es responsable de esta deuda. ¿Estamos? Sigamos. Veamos acá qué pasa una vez que ya tenemos numerada la DAN. Empiezo por el lado izquierdo. Dice, la agencia de aduana, bueno, autorizada con un mandato electrónico actualmente, realiza la numeración de la DAN, que es donde sacamos la diapositiva anterior. ¿Qué sucede ahora? Con la numeración de la DAN y próximo a arribar la carga, se va a dar una asignación de control, ¿ok? Que puede ser naranja, rojo o verde. ¿Estamos? No tengo entendido. Cuando es verde, automáticamente la DAN tendría que pagarse los tributos para que se dé levante no autorizado. ¿Por qué? Porque cuando uno numera la DAN y la carga ya está próxima a arribar, el manifiesto, los agentes de carga o las líneas marítimas transmiten los manifiestos de carga. Y automáticamente la DAN, si ya se encuentra el conocimiento de embarque declarado en la DAN, ya se encuentra en los manifiestos transmitidos por los agentes de carga o líneas, automáticamente va a dar la asignación de canal. Y con la asignación de canal va a salir levante no autorizado preliminarmente, pero sí va a salir el canal. Nos darán el levante autorizado final para poder retirar la mercadería cuando se complete con el pago de los impuestos. ¿Ok? En el caso del canal verde, simplemente uno paga los impuestos y ya tiene la carga liberada o levante autorizado. ¿Para qué sé eso que tengo que hacer? Como lo digo al final, al lado derecho dice pago de tributos, condición indispensable para obtener el levante autorizado. Estamos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido naranja? Si hubiera sido naranja, veamos la línea naranja en la parte inicial,
Y digo, oye, pero si es un despacho anticipado, ¿yo puedo numerar previamente el arribo de la nave la declaración? Sí. Ya la numeré. Y está a 72 horas de llegar y ya salió canal, es naranja, pero todavía no llega. No necesito que llegue la mercadería al puerto para que la aduana me la pueda revisar, si es una revisión documentaria. Entonces, ¿qué se hace? El agente de aduana presenta los documentos vía digitalización, los documentos digitalizados a través del SDA, es decir, el portal de aduanas con su clave RUC, y la aduana procede a revisar. Aunque ahora, con el DCD, que es la digitalización del sustento de los documentos para la DAN, ¿no? Que actualmente se requiere para numerar una DAN, ya el agente de aduanas ya está presentando la documentación. Entonces, para efectos de control, si yo numero una DAN, la carga está por llegar, ya me asigna la DAN automáticamente el canal y este es naranja, automáticamente entra a revisión con la documentación que yo he digitalizado y está sujeta a la revisión anterior al embarque de la nave. Incluso me pueden dar, no digamos el levante, pero sí la diligencia concluida o la revisión concluida del despacho, para que cuando llegue la nave, ¿o? Puedo pagar los impuestos y obtener el levante respectivo. Incluso puedo pagar antes, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? El inconveniente del pago no es necesariamente que llegue la nave para pagar. Si ustedes desean, pueden pagar mucho antes. Pero sí hay un momento en el cual diferencia el pagar después del arribo y antes del arribo. Lo vamos a tocar más adelante, pero tiene que ver con el tema de los intereses y de acuerdo a la modalidad en que se acoja. Es muy distinto el momento en que se pagan los impuestos bajo una modalidad anticipada y una modalidad diferida. ¿Ok? En la diferida, usualmente, la mayoría de intereses que la aduana cobra al momento de pagar una DAN, porque no la pagó en el momento que debió pagarse, ¿estamos? Va a cobrar intereses por esos días, ¿no? Lo voy a analizar en un momento de algunas diapositivas. En el caso de Canal Rojo, para el caso que estamos viendo, obviamente no queda otra opción que esperar que llegue la mercadería. Pues, ¿no? Llega la mercadería, tiene la SUNAT que ver nuestra mercadería y una vez que la revisa, la analiza, nos pueden dar la diligencia conforme. Y obviamente no nos darán el levante si es que no está pagado los impuestos. En los tres casos, siempre vamos a llegar a un punto en el cual ya vamos a estar coaccionados a hacer el pago de los derechos, que va a ser el último paso para obtener el levante autorizado. Como les repito, en el caso de los pagos de los impuestos, de preferencia, bueno, por tema de controles uno lo paga al final, pero no está expenso o expedito a que lo pueda pagar antes del arribo de la nave. Ya dependerá de cada entidad o de cada consignatario cómo quiera manejar este pago. Estamos considerando acá que los consignatarios son los que van a ir y van a hacer su pago electrónico, porque existe otra modalidad de poder subsanar la deuda con la aduana, que es el sistema garantizado o el tema de garantías aduaneras, especificados en la ley, ¿no? ¿Hay ciertos contribuyentes que se pueden acoger el tema de la garantía? Sí. En este momento les voy a dar una explicación rápida de la garantía aduanera, sin embargo no es tema del cual podríamos tocarlo en otra oportunidad porque es muy interesante, pero hay contribuyentes que ya están importando hace varios años y esto de ir al banco y pagar, bueno, sí, a veces, o hacer pago electrónicos quizás toma un poquito su tiempo, ¿no? Sin embargo, la SUNAT ya ha dado, como en otros países, el tema de la garantía aduanera. Es decir, si yo importador en el 2024 he hecho un total de importaciones, digamos, por 1 millón, ¿no? Sacando un porcentaje del 2.5%, o sea, me sale, por ejemplo, unos $70.000, ese 5%, yo puedo ir a una entidad bancaria y decirle, ¿sabes qué, banco? Quiero sacar una garantía aduanera. ¿Por cuánto? Por $75.000. Existe un mínimo que da la SUNAT y eso ustedes lo pueden calcular con su clave SOL en el portal de SUNAT. Pero supongamos que el mínimo sea $75.000. Van a su banco, el banco les otorga la garantía o esta garantía aduanera de $75.000. Ustedes lo piden al banco, el banco se comunica con la SUNAT, ustedes no hacen, ustedes solamente hacen el trámite con el banco. El banco se comunica con la SUNAT y le dice, oye, tal consignatario con tal RUC ha pedido garantía aduanera. Esta es la garantía aduanera. Obviamente para eso el banco ya me aprobó la línea, me pidió una prenda o no, estoy en rojo con ellos, no te doy, no sé, eso ya es un tema financiero. Pero supongamos que usted ya tiene la garantía, esa garantía la presenta el banco ante la entidad aduanera y la entidad aduanera les notifica al consignatario que ya tiene una garantía aduanera presentada por su entidad bancaria, el cual está respaldando sus operaciones, ¿no? Con esta garantía por el concepto de los impuestos.
Y es como si fuera una tarjeta de crédito. Una vez que usted tenga una garantía, se le da un código y se le entregan a la agente de aduana y le dicen, oye, agente de aduana, tengo garantía. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al momento de que la agente de aduana lanza su numeración, acota o adjunta el número de la garantía aduanera. ¿Y qué va a pasar? Automáticamente va a suceder como si la declaración estuviera cancelada. ¿Me entienden? Y si tuvieron una garantía por 75.000 y la dan representa impuestos por 25.000, automáticamente la garantía se desafecta en $25.000 y les quedaría un saldo de 50.000 para seguir usándola en las siguientes. Pero ¿cuál es el beneficio de hacer esta operación? Si hoy día, que es 23, 24 de junio, que estamos, perdón, no sé qué fecha, la fecha en que estamos, pero estamos ya veintitantos de junio, el tema de haber garantizado o utilizado una garantía aduanera, la aduana no nos obliga a pagar inmediatamente los impuestos. La aduana nos se va a esperar hasta el día 21 del mes siguiente para que efectivamente yo realice la cancelación de los impuestos. O sea que si no utilizo garantía, yo tengo que pagar los impuestos máximo en el día de levante, si no, no saco la carga. Pero si dejo una garantía, puedo retirar la carga sin necesidad de pagar nada y me dan plazo hasta el día 21 de julio para pagar los impuestos. Sí. Así funciona la garantía aduanera. No solamente te da liquidez durante todas esas fechas, sino quizás un orden tributario. Segundo, para la SUNAT, al tener garantía aduanera, para ellos es más fácil revisar la declaración. Para que la SUNAT te dé levante en 48 horas, tienes que acogerte a la modalidad del SAA, tener garantía aduanera y que la declaración esté bajo toda esta modalidad y que se haya numerado antes del arribo de la carga. Con todas estas perspectivas, la aduana no tiene la obligación de darle a las 48 horas, así sea rojo, a las 48 horas de darle levante. Salvo que, por discrepancias de mercadería sensible o producto de un reconocimiento físico, vean que esto esté alterado o que no se presta a estas condiciones, obviamente la SUNAT notificará y pedirá alguna mayor información sobre el respecto de la notificación y poder subsanar y cumplir con este plazo. ¿Ok? Pero ese es el beneficio que te da la garantía aduanera. ¿Estamos? Regresando a nuestro tema de la declaración, ya numerada la declaración y ejerciendo el pago, lo único que nos queda es tener el levante autorizado y realizar el retiro de la mercadería. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que especificamos cómo funcionan las leyes, cómo maneja un decreto supremo, que están dominados por las leyes y los decretos supremos por encima de todas las resoluciones. Segundo, la declaración de importación tiene 3 modalidades: anticipado, urgente y diferido. Tercero, que debemos cancelar los impuestos para poder retirar nuestra mercadería. Eso obviamente teniendo el levante de la mercancía, ya sea en el canal que tenga a la llegada de la carga. ¿Para qué? Para determinar que la mercancía se esté retirando con el pago de todos los derechos para su ingreso al país. Y ahí viene ya el detalle de los impuestos. Sigamos. Antes, nosotros teníamos que, digamos, numerar una DAN, se pagaban los impuestos y una vez que se pagaban los impuestos, recién salía el canal de control. Salía naranja, rojo, no sabíamos qué salía. Pero esa era la modalidad antes. Entonces, si nos salía verde, bueno, ya pagué, puedo retirar. Si sale naranja, tendría que pasar por una recepción de documentos, tendría que ir a la SUNAT, presentar un sobre con todos los documentos, con copias autenticadas y selladas, pasaba la revisión documentaria y si me daban el levante, ya procedía con el retiro de la carga. Y si fuera rojo, análogo, me revisan los documentos, me programan mi aforo físico, pasaba mi reconocimiento físico, me dan mi levante y retiraba mi carga. Ahora no es así. Ahora yo numero la DAN, obviamente para numerar la DAN, tengo todos los documentos digitalizados. Si ya están digitalizados los documentos y luego numero la DAN, y ya sé el canal de control sin necesidad de pagar. Si es verde, retiro. Si es naranja, entonces en ese momento ya pasa la revisión documentaria. Y si es físico, llega la carga, pasa un nivel físico y luego procedo con el retiro de mercancías. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha cambiado de un lado a otro? Es que bueno, mientras que en un caso antes se pagaba los impuestos para obtener el canal, ahora ya se sabe el canal antes de pagar los impuestos.
Y ese es un pro y en contra de algunos usuarios, ¿no? Sin embargo, para la SUNAT la visibilidad es totalmente transparente. El contribuyente tiene que ver cómo puede manejar el tema de la asignación canal en inicio. Se sobreentiende que estamos pegados a ciertas normas y que si yo tengo una DAN que es canal verde, automáticamente la DAN es definitiva. Yo no puedo corregirla, no puedo, a salvo que es canal verde y por excepción me lo llevo a mi almacén y en el almacén me doy cuenta que mi cliente me mandó de más. Entonces, al mandarme de más, ¿qué hago, no? Si yo no he pagado impuestos por ese de más. Entonces, la SUNAT, ahí sí, el artículo 145 de la ley te prevé, que, no te prevé, te dice de que en el caso de excesos que se detecten posterior al levante de la mercancía, el usuario sin multa alguna puede regularizar los derechos o la nacionalización de esta mercadería excedente que no fue declarada, ¿no? Se enumera una autoliquidación por el monto de los derechos excedentes, se presenta a la SUNAT, se transmite la rectificación electrónica y la rectificación electrónica la evalúa la SUNAT si sale procedente, porque por correcto, la DAN queda como si al final hubieras declarado todo, conservándote el canal de control. Bueno, no hay problema con el canal de control porque ya es verde, ya lo retiraste, ¿no? Y en los casos naranja o rojo, bueno, naranja puede pasar también lo mismo, pero en el rojo, obviamente, que si ha sido rojo, ese excedente va a ser detectado durante el despacho y ahí ya se verá otro tipo de implicancias, el cual no es nuestro tema. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nace con la SUNAT una vez que hay una obligación tributaria con ellos? Bueno, ellos siempre tienen la potestad aduanera. ¿Qué cosa quiere decir la potestad? Tienen la atribución o tienen la facultad, ellos, de poder administrar, recaudar, controlar y fiscalizar todas nuestras mercancías. Incluso nos pueden hacer fiscalización de gabinetes o fiscalizaciones concurrentes. Fiscalización de gabinete le llamamos cuando retirada la mercadería, ellos después de 6 meses nos mandan una notificación o van a tu oficina, te notifican, miren, son notificados por esto y le piden información de las importaciones. Y estoy hablando como SUNAT aduanas, porque también puede ser que vaya SUNAT como tributos internos y que le pidan libros, registros contables, han hecho sus declaraciones de renta y toda la declaración pues que de pago de impuestos si lo han hecho en los tiempos prudenciales de acuerdo a los cronogramas que otorga la SUNAT. ¿No? Eso también se evalúa, pero en este caso solamente estamos en el tema aduanero. La potestad aduanera que involucra que los especialistas de aduana, los oficiales de aduana, puedan ver o incluso crear actas, los AC, las actas de control extraordinaria, y interceptar nuestra mercadería en cualquier parte del proceso aduanero, desde que llegó al almacén sin destinación, con destinación, en pleno proceso de despacho o ya casi al término del despacho de retiro. Hay muchos casos que hay gente que ni siquiera numeró la DAN y ya te mandan un aviso de que te han mandado una acción de control sobre tu carga que ni siquiera tiene declaración de aduanas. Como también sucede que ya tienen la DAN numerada, pagada y con levante, y cuando están yendo a retirar, el almacén te dice, no, está bloqueada porque hay una acción de control. A pesar que ya está anunciada, pero está en el almacén. Entonces, todavía ahí en zona primaria, la aduana tiene jurisdicción y tiene la potestad de poder revisarla, ¿no? Ese es el ámbito de control que hay. Y hay veces, ¿no? Que de repente el exceso lo detectan ahí y no te dejan salir si no pagas los tributos adicionales o no regularizas la documentación de esa mercadería excedente, ¿no? Hay casos y casos que se pueden presentar. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ya con todo este ámbito, hago mi declaración, numero mi DAN y numerada mi DAN, ¿qué es lo que nace? Nace un acreedor y un deudor. Y ahorita vamos a ver lo que es la OTA. La OTA es la obligación tributaria aduanera. Mejor dicho, es la deuda que te originas al numerar una DAN para poder pagar los derechos de importación de la mercancía que quieres importar. ¿Ok? Cuando escuchen OTA, es la obligación tributaria aduanera. ¿Estamos? ¿Qué define la obligación tributaria aduanera? Está en el decreto legislativo 1053, que es nada más que la ley, en el artículo 139, te especifica que la OTA, que se genera al momento que numeras una DAN, es que crea un acreedor, que es la SUNAT, representante del Estado, para recaudar valor en IGB, IPM y otros impuestos por te corresponder, y cobrados a quién, a un deudor, que mayormente es el consignatario o el importador. ¿Ok?
¿Qué más? Sigamos. Ya. La OTA. En la OTA, ¿cuándo nace esta obligación tributaria? Miren, acá tienen 4 puntos en los cuales nace la obligación tributaria. Solamente me voy a centrar en el primero, porque eso es lo que nos trae ahorita a converger. Les dejo los 4 incisos para que los puedan analizar. Sin embargo, en la primera dice como bien clara, la obligación tributaria aduanera nace en la importación para el consumo en la fecha en que se enumera la declaración de aduanas. En ese momento nace. Los otros puntos hablan cuando tú traes una mercadería y lo trasladas a una zona de tributación especial o común o trasladas de una zona especial a una común, también hay excepciones, ¿no? Sobre todo en los casos de los trámites que se hacen a la selva. En el Perú se crearon zonas especiales porque había poco desarrollo, ¿no? En el norte, sur y sobre todo en la parte oriente del Perú. Entonces, en la parte norte, si bien hubo en algún momento el cetico paita, en la parte sur la sofra tacna, en la parte de la selva se creó la zona del Peco y la zona de la ley de Amazonía, ¿no? Entonces, toda esta parte selva es una zona que no está desarrollada y que como incentivo para el desarrollo de la región se promovió de que se llevaran mercancías del extranjero a esta zona como una zona especial en la cual estas no van a estar grabadas, van a estar exoneradas de Avaloren y de IGB. De Avaloren por parte del Tratado Peruano-Colombiano o PECO y del IGB a través de la Ley de Amazonía, ¿no? Y que siempre y cuando se les liberaba estos impuestos, si todos estos productos eran trasladados tal cual desde origen hasta esta zona, pasando únicamente por el Callao, ya sea por la aduana marítima o la aduana aérea, o por la parte de Paita. Son las 3 únicas intendencias por las cuales puede ingresar la mercadería a la selva. Nada más. Y pasan por control, pero no se desaduanan. Pasan todo el trámite de despacho y se concluye el control cuando va la mercadería a la selva. Y la intendencia de recepción en la zona de selva, que hay hasta 4 intendencias, ¿no? Entre ellas Iquitos, Pucallpa, este, ¿qué sucede? Ahí hacen el control que esta mercancía si efectivamente se acoge, y si se acoge, se le exonera totalmente de los impuestos del IGB y de la Valoren y del IPM. ¿Ok? Como dato adicional, los productos que están en el capítulo 84, 85, 87 de la arancel son los que se acogen. El resto de los productos no se acogen a la ley de Amazonía, a la liberación del IGB. Pero podrían acogerse a la ley del PECO o a algún tratado internacional, pues, ¿no? Que tenga el Perú con el país de origen. Se aplican los certificados de origen y se puede liberar la parte de lo que es el valor. ¿Ok? Sigamos. Esto es lo que le trataba de decir. El territorio aduanero es todo lo que ustedes ven, lo que se conoce como una zona geográfica. Y el territorio aduanero, si bien cierto, es inferior a esta zona, claro, porque no delimita todo, hay zonas en las cuales no se hace la tributación, pero sí existen zonas de tributación especial. Ustedes ven en la parte superior del mapa del Perú, dice la zona de tributación especial, que es toda la zona de selva. También tenemos las zonas primarias, que es acá, por donde ingresan las mercancías. Y al norte está lo que era Ceticos y en la parte sur tenemos la Sofratán. Son los puntos claves nomás, ¿no? Pero acá hay que diferenciar una cosa. Se llama zona de tributación común porque esta no tiene ni un régimen especial, se rige por las normas generales de la ley y el reglamento, tales como se rigen en la aduana de intendencia por donde ingresan acá en la costa, pero la zona de tributación especial sí tiene un arancel diferente, siempre y cuando las mercancías que estén destinadas a esa zona estén dentro de esas condiciones. ¿Quiénes son? Veamos, mire, si usted ven en el lado izquierdo, la parte amarilla es la zona de tributación común, donde todos los productos pagan 0, 6 u 11, ¿no? En el caso de Perú. Y la zona verde es la zona de tributación especial. Si, por ejemplo, hay algún agricultor que radica, y ojo, el que se acoge a la ley de Amazonía tiene que radicar en la selva, tiene que tener su contabilidad en la selva, tiene que tener toda su empresa, su razón social y todo su personal inscritos en la selva, ¿no? Y ahí es donde va a operar, donde va a elaborar, donde va a vender. Si por A o B, la persona que está en la selva, digamos, una persona de Iquitos, importa de China 10.000 palas, entran por Callao, Callao hace el control inicial,
le da el levante de diligencia para la salida a la selva, se traslada la mercadería a la selva y en la selva llegan las 10.000 palas. Una vez verificado por la Intendencia de La Habana y Quito las 10.000 palas y ven que estas están dentro de un capítulo que se acoja, automáticamente libera la mercancía. ¿Estamos? Y liberada la mercancía, ¿qué hace? La vende. Y así desarrolla la zona. Pero ¿qué pasa si no vende toda la mercancía? O sea, de las 10.000 palas solamente vendió 7.000 y le sobra 3.000 palas. Y ya no tiene nadie esa máquina vender. ¿Qué hago con esta mercadería? Entonces dice, oye, acá ya Nina Nazar me lo vende, me lo quiere comprar, pero hay alguien en Arequipa digamos en Ica que me lo quiere comprar. Entonces tendría que sacar la mercadería de la zona de tributación especial a la zona de tributación común. ¿Sí se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero para eso, en la aduana que se benefició de la zona de tributación especial, tendría que presentar una declaración diciendo estas 3.000 unidades voy a sacar a la zona de tributación común. Y automáticamente la aduana le genera una liquidación por esa cantidad de mercancías porque como no va a estar dentro de la zona, no tendría que tener el beneficio de exoneración de valores ni IGB. Y para que salga de esa zona, tiene que pagar los impuestos como si fuera... Es como si fuera un país dentro de otro país. ¿Me dejo entender? Entonces se exporta de la zona de tributación especial a la zona de tributación común y se pagan los impuestos para que pueda liberarse la carga. ¿Ok? ¿Qué más? La exigibilidad de la obligación tributaria. Mire, una cosa es numerar una DAN, otra cosa es ver cuándo es exigible una DAN. ¿Ya? Es exigible porque define que en aquel momento en el cual la OTA, ¿no?, ya se exige el pago, a partir de ese momento comienza a pagar intereses. La ONA tiene diversas tasas de interés: interés pasiva, la efectiva, la activa, interés moratoria, interés compensatorio, todas esas tasas de interés. ¿Ok? La interés compensatoria es la que se usa en las admisiones temporales. La interés activa, ¿no?, es la que la SUNAT, cuando te notifica una declaración por una multa y fue hace un par de años, te aplican esa tasa de interés activa. Y cuando hace un par de años hubo un tema en el cual la aduana te debe y tú pides la devolución, entonces por todo ese tiempo la aduana te devuelve lo que tú pagaste en exceso y con intereses a tu favor, pero a una tasa de interés pasiva, que siempre es más baja que la tasa de interés activa. Pero en nuestro caso, cuando yo numero una DAN, no es que tampoco me la voy a quedar eternamente o hasta el último día para retirarla, porque va a haber un momento en que esta va a comenzar a pagar intereses. ¿Y desde cuándo paga intereses? Cuando la exigibilidad se da. ¿Cuándo es la exigibilidad en la OTA? Eso va a depender de la modalidad a la cual se ha acogido el régimen. Acuérdense que tenemos tres modalidades: el anticipado, el urgente y el diferido. Y en la modalidad de consumo te dice, cuando no exista garantía, porque ojo, si hubiera garantía, acuérdense que ya el pago es automático, porque está garantizado. Pero en los casos que no hay garantía, bajo despacho anticipado a partir del día calendario siguiente a la fecha del término de descarga. Ojo. Y en el diferido, a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Con excepciones algunas que, bueno, se den por decreto legislativo. Entonces, ¿qué pienso yo? Si ustedes ven en la parte de abajo, a ver, si yo numero una DAN anticipada el 20 de mayo y a mí me dicen que la DAN va a llegar el 30 de mayo, entonces, si yo la numeré el 20, sale $15.000, hasta el día 30 que llega la nave, eso no gana intereses. No gana. Pero ¿qué pasaría si dices, oye, un ratito, el día 30 llega la nave y ese día 30 llegó, descargó y se fue? Por lo tanto, el día 30 se tipifica el término de la descarga. Entonces, yo tengo hasta ese día para pagar los $15.000 sin intereses. Pero si a mí se me ocurre pagar el 31 de mayo o, más aún, el 6 de junio, ya estoy pagando intereses, a pesar que fue anticipado. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando después del término de la descarga. Y pagaré tantos intereses como días hayan pasado desde el día siguiente al término de la descarga. ¿Me dejo entender?
Si yo numeré el día 20 de mayo, no hay ningún problema si lo pagas el 21, 22, 22 hasta el día 30, porque no va a estar sujeto a intereses. Pero si lo pagas posterior al término de la descarga, siendo anticipado, sí paga intereses. ¿Ok? La tasa de interés va a depender pues de la que esté en el sistema y cómo se calcula, y también va a depender del tiempo del monto, pues, ¿no? Pero simplemente es el monto por la tasa, por la cantidad de días. ¿Ok? En el caso del despacho diferido, te está diciendo que este paga, dice, la exigibilidad, es decir, comienza a pagar intereses a partir del día calendario siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Si yo numero una DAN diferida el 28 de mayo, bueno, ahí ven que el 29 es feriado, o está marcado como rojo como un feriado. Y yo les pregunto, ¿en un día feriado alguien puede pagar en el banco? No, pero electrónico sí, ¿no? Bueno, entonces no hay ningún problema, pagaría electrónico para no tener ningún tipo de problema. Pero si yo hoy día numero un despacho diferido, automáticamente no tengo que pensar en términos de descarga, sino en la fecha de numeración. Acuérdense que el despacho diferido se numera posterior a la llegada de la carga, así que sería en vano hablar de término de descarga. Tendríamos que hablar sobre fecha de numeración. Entonces, basta que yo numere hoy día una DAN diferida y no quiero pagar intereses. En el día que yo numere, debería de pagar los intereses. Perdón, los impuestos, los derechos. Porque al partir del día siguiente ya estoy pensando a pagar intereses. Así sea feriado o no, porque acuérdense, la norma dice días calendarios. Días calendarios. Y el Código Tributario también especifica que el interés moratorio se aplica por día calendario, ¿no? Después de ni bien empiece la exigibilidad de cualquier deuda aduanera o cualquier deuda tributaria. ¿Ok? Y no interesa si es calendario, si es feriado, si es sábado o domingo, no. Va ganando intereses a medida que pasa. ¿Ok? Sigamos. Estos son otros puntos en los cuales se exige la obligación tributaria y tiene que ver, sí, con el artículo 160 de la deuda de la garantía aduanera. Lo he especificado porque puede haber consignatarios que se pueden acoger a la garantía aduanera, pero el tema es muy distinto. Cuando yo tengo una garantía aduanera, acuérdense, yo puedo pagar hasta el mes siguiente, me dan 20 días del mes siguiente para poder pagar tranquilo la DAN. Pero a partir del día 21 ya el tema se vuelve exigible, por eso acá está diciendo. En el despacho anticipado, a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de terminar la descarga. Ah, ya. Si hoy día, que estamos, para ser más exacto, 25 de junio, yo numero una DAN y la carga llega mañana y he garantizado, entonces 26 de junio entra mi garantía, entonces yo puedo pagar tranquilamente sin intereses, a pesar que ya se dio el término de descarga, hasta el día 21º día calendario del mes siguiente, es decir, hasta el 21 de julio. Ese es el beneficio que te da la garantía aduanera. Ojo. Pero tengan presente algo, dice 21º día calendario siguiente a la fecha y término de la descarga. Tengan mucho cuidado con eso, porque también miren, ve, puede pasar lo siguiente. Yo numero hoy día, 25 de junio, pero la carga no llega mañana, llega el 1 de julio. Si llega el 1 de julio, la norma te dice bien claro, y está garantizado, dice, en el despacho anticipado a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de descarga. Ah, ya, yo numeré 25 de junio, pero el término de descarga de mi vapor cuando llegó el 1 de julio, entonces tengo hasta el 21 de agosto, ¿no? Todavía para pagar los impuestos de algo que he numerado en junio. ¿Se dan cuenta de la liquidez que le da a la aduana sin pagar impuestos? Ese dinero, ¿cómo lo pueden trabajar? Ese es el beneficio que te da la aduana, el incentivo. Entonces, algunos lo pueden aprovechar, otros no. ¿De qué va a depender? Va a depender del movimiento que tengan y de qué tanto, pues, pueda producir el de mantener una garantía. Porque acuérdense que el banco les entrega una fianza bancaria como garantía aduanera. El banco no es que se le entregue porque ya se las entregó y ustedes dejan una prenda o su casa garantizando el tema de esa fianza. No, el banco también cobra una manutención mensual por mantener esa garantía. Y obviamente haciendo un costo-beneficio tiene que ser mucho menor a lo que me ahorraría pagar todo este tiempo
o los ingresos que yo podría generar con todo el dinero que no queriendo pagar hoy día y aprovechándome de él, yo lo utilice para tener una rentabilidad hasta el 21 de agosto y que sea mayor al costo que me da la entidad financiera. Entonces, es un tema de análisis, pues, ¿no? Tributario y de cada contribuyente, sin embargo, lo pienso analizar. Yo sugeriría en todos los casos que tengan la garantía aduanera para un tema de proceso aduanero rápido, veloz, y que el tema también de la valoración, es un tema que lo estoy recién tocando y que lo voy a tocar mañana a detalle, que la valoración también se mitigue. Muchos especialistas ven, garantía aduanera, asada, buen contribuyente, agente retenedor, levante. Pero eso no implica que posterior al levante te hagan el ajuste de valor o te dejen de revisar. Ya el proceso de despacho termina inmediatamente, pero no el proceso de fiscalización. ¿Ok? El otro punto dentro de este acápite para lo que es garantía es la línea 3, que lo quiero tocar porque he hablado del anticipado y del diferido. Dice, en el despacho diferido, a partir del sexto día calendario siguiente a la fecha de numeración. Ahí ya no toma 21 días, sino toma 6 días, porque es diferido. Y ya no con el término de descarga, sino con la fecha de numeración. Es decir, si yo tengo una carga que llegó ayer y numero hoy, 25 de junio, entonces tengo máximo 6 días calendario, o sea, tengo hasta el 31 de este mes para pagar. Pero junio tiene 31, no, tiene 30, entonces tengo hasta el 1 de julio para pagar. Oye, pero un ratito, es diferido, llegó ayer. Mejor, porque yo no la numero el 1 de julio. ¿Qué piensan ustedes? Si yo lo numero el 1 de julio, ¿qué te está diciendo? No importa en qué mes lo numere o en qué fecha, siempre se va a contar los 6 días calendarios a partir de la fecha de numeración. No es como en el caso del anticipado. El anticipado te dice bien claro que son 21 días posteriores a la fecha del mes siguiente del numerado. Entonces son dos cosas que se distinguen claramente. ¿Ok? Sigamos. Estos son los otros puntos de la exigibilidad. Miren, solamente acá en el punto B lo voy a tocar porque hice la aclaración en el momento de que expliqué la zona de tributación. Si yo traslado una carga de la zona de tributación especial, o sea, de la selva, a una zona de tributación común, que puede ser en Ica o en otra provincia del país, tengo automáticamente ya que pagar los impuestos. Pero eso se calcula desde que el momento en que yo presenté mi solicitud a la SUNAT de Quito y me entrega o me notifica la liquidación por los impuestos de ese sobrante que quiero sacar. Entonces, a partir del cuarto día siguiente de esa notificación, esa liquidación que me entregaron va a comenzar a ganar intereses. ¿Ya? Es la única aclaración que hago sobre ese punto por el tema de la exoneración o la salida de mercancía de la zona de tributación especial a la zona de tributación común. ¿Ok? Sigamos. Extinción. ¿Cómo se anula la deuda? ¿Cómo se extingue? Con el pago electrónico, garantía, confianza. Compensación, cuando la SUNAT, he visto muchos casos, o pocos casos en los cuales se compensa una deuda con otra deuda en SUNAT. Pero de eso se trata, que se compense el pago de tributos con otra deuda, con una nota de crédito, que una nota de crédito que haya dado la SUNAT. Sí sucede. A veces se otorgan notas de crédito, las notas de crédito se aplican y van compensando la deuda y se paga lo que cubre o los saldos que quedan, ¿no? Condonación, bueno, existiendo la deuda, que te condonen la deuda por X motivo mediante una resolución o algo que se haya dado una ley o una norma, no sé, a nivel empresarial, en las cuales tu tipo de producto de repente se acoja a una condonación, o por el tipo de producto que puedes traer, o de repente por el tipo de contribuyente. También muy poco lo he escuchado y muy pocos casos también lo he vivido en todo el tiempo que he estado viendo temas de aduana. La consolidación, sí, también, que varias devoluciones se puedan juntar y esta puedan pagar toda la declaración de aduana, ¿no? Resoluciones sobre deudas de cobranza dudosa o recupero, que mediante resolución te devuelvan un dinero a la zona y con esto se haga el pago de tu deuda aduanera o tu OTA. Y con esto también se mitiga la deuda
y queda pues la mercadería totalmente pagada o liberada. Y otras que se establezcan por leyes especiales, las que puedan surgir, ¿no? Más adelante a través de una norma o una ley especial que pueda darse en ese momento, ¿no? De acuerdo al tipo de producto que puedas traer. Y ahora dirán, ¿pero en qué caso puede suceder eso? Bueno, hubo el tema del COVID, pues, ¿no? Y se importó bastante ayuda humanitaria, ¿no? Que la norma decía que tiene que pagar impuestos, tiene que pagar impuestos. Y salieron normas, seleccionera a tal embarque de tal proveniente de. Y seleccionera los productos, frazadas, sábanas, seleccionera las vacunas, tanto, por temas de COVID o por la coyuntura nacional o mundial. Pues. Sale la resolución, se aplica, le dan un TPI que se declara en la DAN, un TPN, se declara en la DAN, automáticamente declaras tu mercadería exonerada de este tipo de productos. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué cosa es lo que se paga por impuesto? Primero tiene que tener bien claro que para el pago de impuestos la base imponible es el CIF. Costo, Cost, Insure and Freight. Costo, seguro y flete. Mejor dicho, flete y seguro. Estos tres corroboran lo que es el CIF. Sobre el CIF es que uno multiplica la alícuota, es decir, la tasa arancelaria, y nos da la valoren. Ese ad valorem es la tasa o el llamado derecho arancelario y que determina el arancel de aduanas. Cuando vimos el arancel, determinada la partida, este nos da un arancel. Ese arancel se calcula sobre el monto CIF y nos determina los derechos arancelarios. ¿Okay? Les voy a hacer un ejemplo de estos. Sigamos. Los impuestos también están grabados por un tema de IGB. Y como parte de la ley de IGB nace el tema de la percepción. ¿Qué cosa es la percepción? Percepción no es nada más que un adelanto de IGB. Que no todos los importadores o todos los contribuyentes están afectos. Solamente están afectos aquellos que no son agentes retenedores. Por lo tanto, son agentes perceptores. ¿Ok? ¿Cómo se aplica la percepción? Se aplica sobre el valor de la aduana, el valor CIF más el total de derechos. Sobre todo ese monto se multiplica la tasa de la percepción y eso es lo que el contribuyente tiene que pagar. Inicialmente tenemos tasas del 10, 5 y 3.5%. Esas son las tres tasas de las cuales el cliente puede pagar la percepción. En los bienes usados siempre pagan 5%. Cuando haces tu primera importación, ¿estamos? O tienes la condición de no habido, te han dado una baja de RUC y estás notificado, pero todavía estás activo, ¿no? Una cosa es estar activo y habido, son dos temas distintos. La tasa de percepción que pagas a tu importación siempre va a ser el 10%. Hecha la primera importación en la cual has pagado tu 10%, a partir de la segunda ya tienes que pagar 3.5%. Y siempre para los bienes usados pagas 5%. Les voy a poner unos ejemplos. Pasamos. Esto es, digamos, la escala en las cuales se va a generar una liquidación. A lo más, estos 9 conceptos es lo que se puede generar para el pago total de impuestos. Tienes que tener en consideración primero que es el valor CIF, que es tu base sobre el cual se va a calcular el ad valorem. El ad valorem que existe actualmente, como les expliqué hace unos momentos, es 0, 6 y 11. Eso se aplica directamente sobre el valor en aduanas y te da tu tasa de arancel o el monto de ad valorem que tienes que pagar. Luego existen lo que son los derechos específicos que son aplicables solo a los commodities, arroz, azúcar, leches y sus derivados, ¿no? Y siempre la tasa de derecho específico sale en el peruano cada mes, ¿ok? Solamente esos productos se acogen al derecho específico. Tiene salvaguarda y derechos antidumping que se colocan a productos que sirven para proteger a la industria nacional y que no todos los productos tienen estas tasas. El selectivo al consumo, que se pueden aplicar a los licores, a los cigarros o a los bienes suntuosos. O sea, son bienes suntuosos porque sin ser necesarios existen y que no tienen una plusvalía o un valor agregado sobre la vida de uno. Es una satisfacción, pues, como dice su nombre, suntuoso, en el cual nadie se va a morir por no tomar una cerveza o un vino o fumarse un cigarro. Sin embargo, hay gente que sí lo requiere. Entonces, estos productos se les llama suntuosos por esa misma cualidad que tienen y están afectos de impuesto selectivo al consumo. En el caso de los vinos o el licor con cierto grado alcohólico pueden pagar entre 1.5 a 2.3 dólares por litro. Estoy lanzando un factor porque eso va a depender
del porcentaje del grado alcohólico que tenga el producto importado. Y los vinos que están con el 20% de selectivo al consumo, sobre el valor CIF. Luego tenemos el IGB, que es el 18%, un poco para que vean cómo se separa acá. En realidad el IGB es 18%, no es 16%. Pero cuando se liquida en aduanas, se liquida ese 18%, se separa entre 16 y 2, pero en realidad todo es IGB. ¿Por qué se separa de esa forma? Porque ahora, como todo es electrónico, una vez que uno pague una declaración de aduanas y sale el monto del 16% de IGB, eso va de frente a la caja fiscal o a la caja del MEF para la administración. Sin embargo, el otro 2%, que es de ese 18, su alícuota de 2% de ese monto, ¿ok? Va de frente a todas las municipalidades. Es un impuesto proporcional a las municipalidades, va a sus arcas, a sus cuentas. No es como antes que todo el dinero entraba al MEF, el MES hacía su recaudo, separaba lo que correspondía al 2% de unidad y el 16% esto lo mandaba al Estado para uso de gasto social o gasto fiscal y el otro 2% lo repartía entre todas las municipalidades del país, ¿no? Ahora ya no, ahora todo es electrónico. El interés moratorio, que siempre va a salir en la declaración cuando exista el pago dentro de la exigibilidad. Acuérdense que le expliqué en qué momento es la exigibilidad. Y la percepción, que puede ser 0 cuando no es agente retenedor, 3.5 a partir de la segunda importación, 5 cuando es usado y 10 en los casos que no se encuentre activo, esté inhabido o sea su primera importación. ¿Ok? Veamos en números cómo está. El primer ejemplo tenemos lo siguiente. Miren, el CIF de una mercadería es $54,000 y está trayendo 420 kilos y según el peruano tiene que pagar por tonelada $765 por tonelada. ¿Ok? Además, presenta una salvaguarda, ¿no?, de 0.78 por el tipo de mercancía, no paga selectivo al consumo y su percepción es 3.5. El tipo de cambio es 3.97. Vean que la valoren que yo he definido, en este caso es 0, ven en la parte de abajo, por lo tanto no paga valores. 54.230 el CIF, por el valor en que es 0, no tengo valores. Sin embargo, derecho específico sí, es $321. ¿Cómo salen los $321? Simplemente multiplicando el peso de 420 por 0.765, porque acuérdense, es por tonelada, y arriba tengo 420 kilos. Una vez que tengo tanto el ad valorem, el derecho específico y la salvaguarda, todos estos tres conceptos, 0 más 321 más 327.60, se suman al CIF de 54.000 y sobre eso recién se calcula el 16% y luego el 2%. Y solo así se obtiene los 8.728, 1.091, en este caso no hay intereses, y tengo un monto total de derechos a pagar de $10.467. ¿Ok? Esos 10.467, ¿cómo hallo la percepción? Tendría que sumar los 10.467 más 54.230, que sería alrededor de unos 54.777 más o menos dólares, y todo eso lo multiplico por la tasa de percepción. En este caso, nuestro ejemplo es 3.5 y me sale un monto en dólares. Pero la percepción no se determina en dólares, se determina en soles. Por lo tanto, ese mismo día hay un tipo de cambio de SUNAT, que para mi ejemplo es el 3.97. El monto de dólares por el monto del tipo de cambio me da el monto en soles, que son 8.989.87 soles. Y este es el monto de la percepción. En el momento que esta liquidación se haga exigible, ¿ok? Tengan cuidado, los 10.417 comienza a pagar intereses. Sin embargo, la percepción no paga intereses. La percepción está determinada en soles y por más que demore 1, 2 o una semana, siempre va a ser en soles. Y no va a cambiar el monto. ¿Ok? En cambio, los dólares sí van a aumentar. Un segundo caso es el tema de, sigamos, que quiera considerar yo ya no un derecho específico, sino un selectivo al consumo. Verán, dejo el mismo monto, unos 54.000, para que vean cómo cambia la figura. Es la primera importación de esta persona
impuesto selectivo 20% porque es selectivo al consumo y el tipo de cambio es 3.78. En este caso el valor en sí es del 6%. Ahí sí tiene el valor, no hay derecho específico, no hay salvaguarda, pero sí hay selectivo al consumo. Viene a ser la quinta parte de lo que estamos declarando, o sea, de los 54.230 porque es el 20%. Y tenemos ahí 10.846 por selectivo al consumo. Y análogamente determinamos el 16 sobre todo este monto y el 2% y tenemos nuestro IGB y nuestro IPM. ¿Qué sucede en este caso? Que es nuestra primera importación. Por lo tanto, la percepción va a ser el 10% del CIF más el total. Es decir, 54 más 26.000 va a salir cerca de unos 80.630 dólares. Sobre eso, el 10% estamos hablando de unos 8.000 dólares. 8.000 dólares al tipo de cambio, 3.78, salen nuestros 30.428 soles. A veces se les sugiere a los importadores, antes de hacer esta importación, hagan una importación pequeña, de unos 2.500 dólares o 3.000 dólares, para que en esa ejerza el derecho de hacer la percepción al 10%, cosa que ya en la segunda ya no está pagando tanta percepción, tendría que pagar ya sobre 3.5. Se ahorraría sustancialmente cerca de unos 21.000 soles haciendo esa operación, ¿no? Bueno, al final ni se ahorraría, porque tanto el IGB como la percepción son IGB. Estamos hablando de crédito fiscal. Igual es recuperable para el contribuyente. ¿Estamos? Caso 3 y último es el tema de los derechos antidumping. La salvaguarda o el derecho antidumping se da porque le pueden aplicar a cierta cantidad de prendas, unidades, calzados, vasos de papel, medidores de agua. Son productos que están afectos al dumping. En mi ejemplo, la mercadería vale 126.000 dólares, 980.000, 126.980, son 950 unidades y la tasa del dumping digamos que es 6.5. Bueno, lo único que se aplica es sencillo, la cantidad de unidades por la tasa, por 6.5 y ahí es donde me sale 6.175 dólares en la parte de abajo, donde dice salvaguarda de hechos antidumping. Ahí se está calculando los índices. ¿Cómo se calculó? 950 por 6.5. El valoren ya no es 0 ni 6, ahora es 11%, 13.968. Y análogamente, el 16% se calcula sobre todos los montos precedentes, es decir, sumo 126.980 más 13.968 más 6.175 y a todo esto le aplico el 16% y sale mi IGB. Aplicando el 2% sale mi IPM y sumando total sale 45.000 dólares. ¿Ok? Terminado los 45.000 dólares, calculo mi percepción, que no es nada más que el 3.5 de esto, y al tipo de cambio 3.55 nos sale 21.432 soles. Y este es el caso con derechos antidumping. ¿Ok? Listo. Esperando pues que esto haya sido algo fructífero para ustedes. De verdad, espero que todo haya sido de su agrado. Ok. Me hacen una consulta sobre, dice, buenas tardes, para que salga canal no se tiene que vincular el manifiesto. No, el manifiesto sí tiene que existir, pero no necesariamente tiene que estar el canal. Yo puedo numerar una DAN, ¿no? Y lo que primordial que tienen que poner es el número del conocimiento de embarque. ¿Ok? Con el conocimiento de embarque puedo poner el conocimiento de embarque tiene que estar ya en el portal de aduana o en el SDA. Existiendo el conocimiento de embarque en el SDA, yo transmito mi declaración de aduana y automáticamente el SDA busca mi conocimiento de embarque en el SDA y automáticamente le hacen un canal. Si yo pago la DAN, teniendo, por ejemplo, es verde, me sale levante no autorizado. Yo pago, ya completé el pago, pero mi DAN no tiene número de manifiesto. No te va a salir el levante autorizado, pero sí te va a salir el canal. Entonces, la condición para que salga el levante autorizado es que la DAN tiene que estar datada o con los datos complementarios. Y eso sí significa que tiene que estar con todos los datos completos.
y esto involucra el manifiesto de aduana. Pero la pregunta puntual es, o sea, si es necesario que vincule el manifiesto, el número de manifiesto, el conocimiento de embarque sí tiene que estar textualmente como la línea naviera lo ha transmitido de acuerdo a mi conocimiento de embarque. ¿Ok? Me dicen, si se enumera diferido, ya no está afecto a multa. La numeración diferida está afecto a multa, pero existen excepciones por lo cual un despacho diferido no tiene multa. Entre una de esas excepciones es que si tu despacho, el valor FOB de la mercadería es menos de $2.000, no pagas multa, así se haya numerado diferido. Si tu despacho diferido tiene documentos de control, registros sanitarios, documentos resolutivos, ¿ok? No está afecto a multa. Tengan mucho cuidado con esto. Si yo traigo una refrigeradora que trae gas refrigerante y el gas refrigerante es un gas natural o ecológico, el producto no es restringido, ojo. De repente dirá, oye, pero no, normal, numeralo pasado mañana ya, o cuando llegue después, porque igual eso está restringido, pues, ¿no? No es así. Si ustedes presentan al produce y el otro le da, a la oficina técnica de sonido les da un pronunciamiento de que no requiere, eso no es un permiso. Ese es un pronunciamiento de que no requiere. Eso no les exonera de que tú al declarar ese documento resolutivo, que es un pronunciamiento, te exonere de la multa. Lo que te exonera de la multa es un registro sanitario, un permiso, una autorización de internamiento. Eso es lo que les exonera de la multa porque el producto lo requiere. Estamos. O sea que los despachos diferidos sí están sujetos a multas si no están dentro de las excepciones que da la ley. ¿Qué motivación influye para que SUNAT haga ajustes de precios? Ok, esto del ajuste de precios mañana lo vamos a ver, pero sí es un tema muy, muy sensible y tiene mucho que ver con el tema de, actualmente, con los medios de pago. No, ni actualmente, ¿ah? Porque ahorita los medios de pago es una modalidad rápida de la aduana, es no estar justificando rápidamente por qué te ajusta el valor. Cuando no existía esta norma de la ley de medios de pago, la aduana se hacía un mundo para hacerte entender, tengo que ajustarte el valor. ¿Y por qué? Porque es mercancía susceptible al fraude. ¿Por qué? Porque estás dañando a la industria, no le estás afectando. ¿Por qué? Porque según el decreto legislativo 18699 del 99, que es la norma nacional de valoración, en el artículo 5 te dice, la factura debe contener nombre, dirección, teléfono del proveedor. Además, tiene que indicar el Incoter, el medio de pago, la ciudad y la transferencia, el nombre del proveedor. Y en la declaración de aduanas tienes que declarar en el formato B el correo y la página web del proveedor. Si tú te olvidabas uno de esos datos que está, ya te decían, no cumple, pum, te ajusta el valor. Y esos son. Y básicamente eso es los centavos. Ahora ya la modalidad ha cambiado. La modalidad dice, oye, ya, margen de eso, tus medios de pago. Tus medios de pago no están claros. Aparentemente no está claro, ¿por qué? Porque de repente la SUNAT, pensémoslo, para que me entiendan, pensemos mal. Que la SUNAT piensa que tú eres alguien que quiere evadir impuestos, que busca por lo menos de pagar los menos impuestos, de tener la mayor ganancia y de pagar lo menos posible. Y que sigue la figura de que si yo le digo al chino le pago $5.000 algo y que me dé la factura por 1.500, ese todavía es un pensamiento que sigue existiendo. No digo que esté mal o que sea real. Lo único que les puedo pedir es que si ustedes tienen un orden en el tema de cómo siguen todo su proceso de desaduanaje de mercancía, es decir, si yo al inicio contacto con mi proveedor por correo, por WhatsApp y todo, y concerto algo, porque la concertación se da después de que va una cotización, una proforma, una contraoferta, una nueva proforma. Y en algún momento ya te mandas la orden de compra porque ya cierras o haces la concertación. En ese momento que concertas, trata de hacerla formal. Manda una orden de compra, una nota de pedido con un número, que puedes poner el número mi AC 2022 del 2025. Y punto, ya tienes una referencia. Y con eso le dices, te compro 10.000 unidades y te ponen una sal. Y también aprovechen en pedir la lista de precios que está vigente y la cual han negociado para que estén ahí. Ya van armando sus herramientas para que cuando lleguen a SUNAT tengan todo lo que la SUNAT les va a pedir. Entonces, ¿qué va a pasar de ahí? Lo que sigue es cómo le voy a pagar la cotización o el pedido o la orden de compra. Bueno, como hayan acordado, al contado, 30 días antes del embarque, 20 días con respecto a factura y cumplan. 50% antes del embarque, 60% en la fecha de embarque, cumplan. Porque si ustedes cumplen todo ese orden y la SUNAT ve que ustedes han cumplido tal cual de rendir,
y tienen acá los medios de pago, la transferencia, el SWIFT o la carta de crédito, que vincula la orden de compra inicial, la aduana tiene que respetarles el primer método de valoración, el precio realmente pagado por pagar, que está en el acuerdo de valor. Y no tiene nada más que objetarle. Por lo tanto, le va a respetar. Pero si usted primero es muy informal, manda por WhatsApp o correo y el proveedor también le facilita, ya te lo embarco, le pides 1000 y no hace toda la producción, te embarco 800 y después marítimo y los otros 200 porque él incumplió, te lo mandó aéreo, tiene que emitir una segunda factura o trabajas por parciales. Comienzan a haber variaciones. Peor si usted no paga de acuerdo a cómo quedó, porque no le alcanzó el 50%, bueno, estoy pagando en dos partes de 50, en 30 y en 20. No están haciendo nada mal, pero demostrar lo que están haciendo sí les va a costar. Porque llega un momento en que ustedes logran presentar todo este complejo de órdenes de compra, de montos, de documentos, de pagos, y la SUNAT les va a creer, y a pesar de eso les va a pedir el asiento contable. O sea, ya cuando ustedes registran la mercadería acá. O sea, perdón, cuando ya registran el pago que hicieron hace un par de meses, ya lo tienen en la contabilidad. Entonces ustedes ya lo han registrado, están dentro de sus cajas como un debe, un haber, y ahí está cómo le ha debitado el banco. Le piden el voucher o le piden la transferencia que le hicieron al banco, cómo se hizo, para corroborar de que efectivamente se hizo. Y ojo, esas transferencias tienen que asociar la orden de compra. O decir, parte uno de mi orden de compra tal, parte 2 y parte uno y parte 2 cumplen el total que me había comprometido en la primera parte. O sea, no digamos que están haciendo las cosas mal, pero si no las hacen en orden, les va a costar sustentar el valor en aduana y por lo tanto darle pie a la aduana de que les ajuste. Y a veces uno por flojera o porque el monto no es considerable o el ajuste de valor, digamos que sea unos $3.500 y el valor es $300 y el resto es IGB, no, mejor, ¿sabes qué tanto papeló? Mejor le dejo los $300 y mi IGB que me están cobrando como ajuste lo utilizo como crédito fiscal. Y algunos prefieren hacer eso, pero en el fondo tampoco les conviene, porque el hecho de que haya muchos ajustes implica de que les den el título de que están subvaluando, ¿ok? Indirectamente. No les van a poner título tal como sí, pero eso sí queda analizado al RUC de la declaración como un factor de riesgo. O sea, quiere decir que cuando tú vuelvas a importar, dentro de tu catálogo, en tu factor de determinación de asignación de canal, eso ya está dentro de los factores de canal de riesgo. Ah, este fue ajustado y sí se dio positiva la determinación del ajuste de valor y por lo tanto te va a seguir saliendo naranja, naranja, o rojo, rojo y así. ¿Me dejo entender? Y en algún momento, pues, de repente pasas a verde por la coyuntura, por el producto, por políticas, ¿no? Por un tema de recaudación, a veces sucede, ¿no? Pero básicamente sobre ese tema, ¿no? Después me preguntan, dice, ok, la transmisión de información de la línea naviera, si no me equivoco, es 7 días antes de la llegada. Transformación de la información de la línea. Entiendo que es para numerar la transmisión de información antes para cogerme anticipado. En realidad, la norma te dice te puedes acoger 30 días antes, 7 días antes, o incluso en el urgente hasta 7 días después de la llegada como despacho urgente. ¿Qué pasa si yo numero, hoy día hago la concertación y mi carga está por llegar, digamos, en agosto? O me dicen primero en julio, yo numero hoy, pero no llega en julio. Me avisa que por X motivo va a llegar en agosto. Ya se va a pasar los 30 días y la norma te dice que una mercadería cae en abandono legal en cierto plazo. Si ya te excediste los 15, los 30 días y hasta 45 días, esa carga está en súper abandono legal. Cuando la aduana te notifica, señor, ¿por qué usted? Porque la aduana te notifica cuando cae en abandono legal, te dice, señor, tiene 5 días hábiles para terminar el despacho banero de tal DAN. Y tú señor, ¿pero qué cosa quiere que haga si todavía la carga no llega? Ah, ya, entonces la aduana dice, voy a esperar. ¿Me dejo entender? O sea, la otra opción que tienen es que si ya pasó los 15, 30 y la carga no llega o demora en llegar, pidan el legajo, ¿no? ¿Qué sustentan? Mercadería no arribada. Y la banda les va a legajar las DAN en 48 horas. Y extinguen la obligación tributaria y vuelven a numerar una nueva DAN. Lo que pasa es que algunos numeran hoy día que por ejemplo estamos ya 25 creo, sí, 25, numeran hoy, es anticipado, le dicen que llega el 3 de julio y pagan mañana, porque quieren utilizar lo que han pagado hoy como crédito fiscal del mes. Quieren utilizarlo como IGB.
Y resulta que pasa esto, no llega en julio, llega en agosto, que ustedes ya pagaron, ya no pueden dejar la DAN. Bueno, la puedes dejar porque no arribas, pero de ahí tienes que pedir tu devolución. Y como es no contencioso, porque efectivamente no arribó la carga, tienes todo el derecho de pedirlo, te lo van a devolver mínimo en 2 meses o máximo en 6 meses. Me dejo entender, pero es plata que la SUNAT se va a quedar y que es engorroso la devolución. Porque a pesar que no has hecho el despacho, una de las condiciones para pedir la devolución es que sustentes también los medios de pago. ¿Ya? Ok, solamente la última pregunta, porque ya me dicen con el tiempo, una consulta, si el producto de telecomunicaciones es restringido y está homologado en el MTC, ¿requiere permiso del MTC? De ser el caso, si transmito el permiso ante el MTC y me dice que no requiere el permiso, ¿ya no tendría multa si no lo he declarado? Así es, sí es correcto. Cuando el MTC, es que ahí cometen un error. A veces hay importadores que ya tienen años tramitando permisos, piden permisos, ¿no? Por un producto, dos productos. Y mañana este producto, la tecnología avanza y el tema de el avance tecnológico cambia en versiones, ¿no? Como los celulares, ¿no? La memoria, ¿no? Entonces ya cambia la tecnología. Entonces yo saqué permiso para saqué permiso para otro. Y hay productos que a veces, por la condición que tienen, no requieren permiso, pero sin embargo le sacan permiso. Y el MTC les da el permiso a pesar que no requiere. Yo he tenido casos con USBs que usan Wi-Fi. Ustedes no saben, antes que vendían los USB que les daba el Wi-Fi inalámbrico, no sé si se acuerdan, algunas empresas lo daban, tenían que tener permiso. Pero después salió otra modalidad que utilizaban un USB solamente para poder usar un teclado de forma inalámbrica o el USB ponerlo en una base o una estación base y yo me lo ponía en la otra parte en el cuello con micrófono y servía solamente para transmitir datos a corta distancia. Eso no requiere permiso. Sin embargo, alguien por usos y costumbres le sacó permiso y cuando yo voy mañana a tramitar o querer traer lo mismo, y digo, esto no requiere, porque por la condición que tiene no requiere. Y el vista me dice, no, sí requiere, porque mira, acá alguien lo trajo con un permiso, así que tienes que sacarlo. Y te quieren multar. Y pues entonces, yo sugiero que en esos casos, cuando el MTC o la entidad, antes de enumerar, les da un pronunciamiento que no requiere, numeren sin el permiso. Y si le dice que requiere, obviamente tienen que sacar el permiso para poder numerar. ¿Ok? Listo. Eso es todo por lo que podría ayudarles. Les agradezco mucho y muchas gracias. El grupo CAP Logistic